Gracias a todos de nuevo y por otra semana. Ya saben que tenemos una sesión dedicada a contenido asincrónico en esta ocasión para finalizar la sesión que tenemos pendiente sobre los alcances de los cambios en las estructuras de los sistemas mediáticos y de los diferentes sectores a partir de los procesos de digitalización y sobre todo no solo su advenimiento sino también y especialmente su difusión y su masificación precisamente centrándonos en las consecuencias que puede esto acarrear en la transformación de las propias audiencias y del concepto mismo de las audiencias, que dichos sectores variarán en la medida en que sus intereses también van variando, así como sus propias estructuras. Bueno, antes de todo, pues decirles y desearles que toda esta semana hayan estado muy bien y recordarles que la próxima semana, el próximo martes, es decir, hoy es día 10, el próximo martes sería 17, el martes 17 tendremos sesión sincrónica que precisamente será nuestra última sesión de contenidos en la que pues les daré un par de herramientas o trabajaremos con un par de herramientas que puedan ser de utilidad, digamos, para el planteamiento de sus trabajos finales. En ese sentido, pues les espero el próximo martes, el día 17, a las 7, 7 y 10, una cosa así, ya saben, vamos arrancando cuando se nos junten todos. Y es importante, es una sesión importante por dos cosas. Será nuestra última sesión de contenidos, como decíamos, y trabajaremos, cacharrearemos con un par de herramientas que seguramente pueden ser de mucha utilidad para sus trabajos finales. Así que les animo y espero y deseo que estén todas y todos en esa sesión. Por lo pronto, esta semana vamos a dedicarla precisamente, pues lo que estaba diciendo, cerrar la parte de los contenidos sobre los cambios en las estructuras y vamos a hacerlo a partir de un breve repaso. Prometo esta semana no ser muy extenso, no ser muy pesado. Entonces, un breve repaso de el sector y los sectores de la cultura, precisamente en la diferenciación que hacíamos durante las últimas sesiones. Hablábamos con bastante detalle sobre cómo existe un sector cultural dentro del cual una pequeña parte hace parte, por la tautología del mercado cultural. Una gran parte del sector cultural está por fuera de las formas de comercialización. Pues dábamos los ejemplos sobre todo lo que tiene que ver específicamente con ejemplos como el lenguaje, ejemplos como las culturas propias, los pueblos indígenas originarios, en fin, una serie de partes, simbologías, por ejemplo, interpretaciones simbólicas, mitologías, etc. La espiritualidad, digamos, una gran parte de esa cultura que no puede hacer parte de los procesos de las dinámicas comerciales, precisamente porque en gran medida es intangible. Dentro de ese sector cultural, si bien hay una gran parte que no hace parte de ese sector comercializado, sí que existe otro pedazo, otro apartado que hace parte de ese mercado cultural que estamos viendo en ese segundo círculo, ¿no? Les estoy haciendo un repaso muy rapidito para no perder más tiempo, pero para que lo tengan presente y muy claro. Un mercado cultural en el que sí existen las condiciones para que esa cultura sea parte de un mercado, sea parte de procesos y de dinámicas de comercialización. En ese sentido hablábamos de numerosos ejemplos, pero existía una diferenciación más. Dentro del mercado cultural, solo una parte de ese mercado cultural es
susceptible de ser industrializado, es decir, de cumplir las condiciones necesarias para su mercantilización, para su industrialización, que pues derivaban de una serie de características, como estábamos hablando la semana pasada, que tenían que ver, pues, por ejemplo, con la diferenciación entre altos costos fijos y bajos costos variables, la diferenciación entre, o digamos, la especificidad de la industrialización de la cultura en la medida en que es un proceso con un alto valor de riesgo, digamos, eh, una imposibilidad de conocer los resultados de la comercialización de un producto industrializado en la medida en que como trabajamos con contenido simbólico o intercambiamos contenido simbólico, no podemos saber a ciencia cierta cómo va a poder funcionar. Entonces, en ese sentido, como decíamos, un alto riesgo de capitalización que pues derivaba en una serie de problemas, como habíamos estado hablando, que específicamente pues podríamos decir que tenían resultados como los altos niveles de concentración en los mercados de las industrias culturales. Como decíamos, una parte del mercado no es industrializable. Hablábamos del arte, por ejemplo, que no puede ser reproducido. Hablábamos del teatro, digamos, en cierta medida. Hablábamos de las artesanías, por ejemplo. Y por otra parte, una parte de la cultura que sí era industrializable, pues lo que conocemos como industrias culturales y creativas. Hablábamos también durante las semanas pasadas sobre la cadena de valor y digamos la importancia, la elevada importancia que tenía en los procesos de transformación de la digitalización. Como veíamos acá, la cadena de valor estaba, digamos, o venía asociada a una serie de sectores o subsectores indirectamente relacionados a las industrias culturales y creativas, pero que habían sufrido grandes transformaciones también en torno a los procesos de digitalización. En ese sentido, pues sobre todo el eslabón de la distribución, pero también el del consumo y, bueno, en gran medida la producción también, sufrieron grandes transformaciones. El de la distribución decimos más porque la distribución, que eminentemente era una distribución física, pensemos por ejemplo en las películas de cine, en los rollos de cine de celuloide, y cómo eso se transforma en archivos básicamente intercambiados en servidores FTP. La digitalización de los procesos de distribución cambia las dinámicas establecidas de manera histórica en los sectores, ¿sí? Entonces este sector se transforma en gran medida y se subsume también, es real y también lo estuvimos discutiendo, en torno al sector de la producción, así como también el sector del consumo. Esto lo veíamos claro en torno al cine, la cinematografía y cómo las grandes productoras, específicamente a partir de las grandes transformaciones devenidas por los procesos de digitalización, habían ido copando también los sectores de la distribución en primer lugar. Recuerden el cuadro de las películas más vistas y cómo las distribuidoras de esas películas son también sus mismas productoras, y más adelante el sector del consumo y de la exhibición. Bueno, esto viene ocurriendo en prácticamente todas las industrias culturales y creativas y pues el mayor ejemplo de esto podría ser la plataforma Netflix. Netflix, que empieza siendo una distribuidora en ese sentido, si lo piensan, una distribuidora de contenidos producidos por otras empresas, por otros sectores, por otras productoras y consumidos dentro de otras digamos, plataformas también. A partir de ahí, Netflix, desde el sector de la distribución, compra también o, digamos, se expande al sector de la exhibición y del consumo y desarrolla su propia plataforma, y a partir del desarrollo de su plataforma y su masificación, empieza a introducirse también
en el sector de la producción. Y ahora, digamos que pues una de las características más relevantes de los servicios de OTT, pues abanderados por la plataforma de Netflix, eh, son precisamente la apuesta o es la apuesta por las producciones propias. ¿En qué medida eso interesa a estas plataformas? Pues lo podemos tener muy claro, en la medida en que supone una reducción de costos muy grande. Piensen que si yo produzco todo, distribuyo todo y lo exhibo, no tengo que pagar a intermediarios, no tengo que pagar a terceros, no tengo que comprar un producto, no tengo que alquilar servicios de distribución, no tengo que contar, digamos, con una serie de agentes que vayan a exhibir mis productos culturales, sino que yo primero reduzco esos costos tanto de, como decíamos, de venta, compra y alquiler, como de marketing, por ejemplo, y publicidad. Y en segundo lugar, controlo mucho más, digamos, tengo mucho mayor control en la totalidad del proceso de la cadena de valor de los productos culturales y de los bienes culturales. Entonces, digamos que la estrategia está orientada precisamente a el control y a la minimización de riesgos de, digamos, el negocio, el intercambio en los propios sectores de las industrias culturales y creativas. En ese sentido, se entronca muy bien, por ejemplo, con ese proceso, podríamos decir, más o menos extendido, ¿no? Bueno, realmente extendido, más o menos histórico, de la concentración y la elevada concentración que se encuentra en estos sectores, precisamente como un mecanismo del mercado desregulado o regulado, como habíamos hablado, para minimizar esos riesgos. ¿Sí? El mercado, cuando no cuenta con una regulación por parte del Estado que apoye, que vincule valores de diversidad, de pluralismo, al desarrollo de los contenidos culturales, tenderá eminentemente a concentrarse precisamente para evitar, ¿sí? O para minimizar los riesgos que supone la alta incertidumbre en el consumo de los productos culturales, sumado pues a los altos costos fijos que esto supone. Ya lo hemos estado hablando. Si yo tengo que invertir una elevada cantidad de capital y además no tengo ninguna certeza de que ese capital, digamos, vaya a revertir en ingresos, que yo vuelva a recuperar esa inversión, pues como mercado, de manera aislada, ¿sí? Sin la intervención de otros agentes, lo que intentará será desarrollar las condiciones más favorables en el mercado para minimizar los riesgos. Las condiciones más favorables precisamente para los agentes que son capaces de negociar esas condiciones. En ese sentido, pues en el sector cinematográfico serían las grandes majors, en el sector de la música grabada, pues las grandes productoras, que también van comprando las distribuidoras. En el sector editorial serían los nuevos agentes que desde los procesos, digamos, desde copar los procesos de distribución, han ido desarrollando también canales propios para la producción y el consumo. Piensen en el ejemplo de Amazon, por ejemplo, y el desarrollo de sus productos, en este caso en formato digital, por ejemplo, a partir de la salida de sus dispositivos de lectura, los Kindle, y la apuesta, en este caso, que sería dentro del sector de la producción, por una serie de, de formatos licenciatarios que pertenecen precisamente a esta empresa. A partir de la apuesta de estos formatos y digamos, el control de los procesos de distribución y la masificación de los propios dispositivos que solo leen esos formatos, es que se generan condiciones de control de mercado, ¿no? Ese sería un poco el resumen sobre este proceso. También hablamos sobre la diferencia entre industrias creativas y culturales y cómo básicamente esta diferencia se establecía en torno a el desarrollo de los productos que cada una de ellas
digamos, genera a partir de una condición común que sería contar a la cultura como un insumo para el desarrollo de estos bienes y productos. Ahora bien, en las industrias culturales, los productos culturales serían precisamente estos bienes de consumo, mientras que en las industrias creativas serían los bienes comunes. Y esto, digamos, el ejemplo es claro si comparamos, por ejemplo, la industria cultural del cine, en el que nosotros nos basamos en valores culturales, en interpretaciones simbólicas, en un contexto cultural propio, ¿verdad? Y producimos nuevamente productos culturales que aportan precisamente a la generación, ¿sí?, de nuevas interpretaciones dentro de esos valores culturales. Ahora bien, en las industrias creativas, si bien contamos con esos valores culturales, con esa cultura como insumo para el desarrollo de nuestros productos, serán bienes comunes, ¿sí?, aquellos productos, digamos, derivados. Pensemos en el sector de la arquitectura, pensemos en el sector del diseño, pensemos en el sector de la moda. Precisamente esos serían como tres sectores muy claves, muy claros en el desarrollo precisamente de estas condiciones y de estas diferencias. Si bien, por ejemplo, en la arquitectura el diseño de los planos es muy importante y, digamos, la asociación a estilos arquitectónicos sería un valor precisamente agregado, pero ahí está la clave, es un valor agregado a el bien común que sería la casa. Cuando yo, digamos, negocio en este caso, en el sector inmobiliario, por ejemplo, lo que compro es una casa que tiene un valor que va mucho más allá del valor simbólico, del valor cultural, tiene un valor estructural, tiene un valor material, ¿sí?, que se produce precisamente en la habitabilidad de ese espacio, en el, digamos, el diseño mismo de los espacios interiores, pero como una forma, digamos, de suplir ciertas necesidades vitales. Ese sería un poco el cambio. De esto también estuvimos hablando largo y tendido. Y también hablamos un poquito sobre, digamos, de manera más profunda, las diferencias dentro de las caracterizaciones que se establecen eh, entre industrias culturales e industrias creativas. No nos centramos tanto en las artes o en el espectáculo, en los espectáculos, pero sí en estos dos sectores. Como dijimos, estuvimos repasando el desarrollo de las, digamos, procesos de digitalización y cómo eso deriva en una mayor concentración del sector dentro del sector editorial, y a partir de esto, cómo los procesos de digitalización vindican, sí, e impactan de manera directa en la distribución de los propios ingresos, y cómo eso se ve reflejado también en la generación de un nuevo tipo de audiencias o un nuevo concepto de audiencias mucho más masivo, mucho más homogéneo, pese a todos los procesos de personalización que nos hablan, precisamente en la deriva del control de las grandes empresas multinacionales de capital transnacional, como es el caso de Amazon, o como es el caso, pues, de las grandes editoras como Penguin Random House, como Hachette, o en este el caso, digamos, castellano parlante, el caso de Planeta. En la industria de la música, a partir de, digamos, una crisis derivada de un proceso mucho más prematuro que inicia a finales del siglo pasado, a finales del milenio, y que se profundiza en inicios de este siglo, sobre todo con la aparición de los dispositivos portátiles de reproducción y de consumo digital, como eso deriva también de manera un poquito anterior, la crisis duró más, en el nuevo modelo de suscripción a través de streaming. Y como ese modelo, bueno, ha derivado también en concentración de las grandes empresas y en una nueva apuesta por el formato en directo frente al formato de la música pregrabada, precisamente en la consecución o en la búsqueda de nuevos canales de financiación. Y a partir de ahí, pues, una homogeneización también de los públicos y de los consumos a partir, ¿verdad?, de esa
hiperconcentración del sector que habíamos estado hablando, pues sobre todo con empresas como Spotify o Deezer. ¿Sí? La televisión abierta, de nuevo, como digamos el desarrollo histórico que establece este formato o este sector y cómo a partir digamos, de alcanzar en la actualidad un desarrollo no lineal de oferta de televisión a la carta, se enfrenta a los nuevos modelos de distribución de contenidos audiovisuales, como es el caso de las OTTs, que, bueno, como todos conocemos, el caso de Netflix específicamente, y cómo esto, digamos que reta en gran medida el papel de la televisión y lo pone de nuevo en una crisis importante. Podríamos verlo de manera muy clara si comparáramos, por ejemplo, la pelea por los índices de audiencias en el sector televisivo hace 20 años a, digamos, cuáles son los índices por los que se pelea ahora. Hace 20 años los índices, digamos, de las principales cadenas de televisión en Colombia y en el mundo serían denostados, serían un auténtico fracaso para cualquier televisión, ya no digo grande, sino mediana. Sin embargo, pues eso, digamos, ha venido asociado a la crisis, digamos, del modelo de publicidad, de financiación publicitaria derivado de la crisis financiera del 2008 y cómo eso ha hecho, digamos, avanzar los procesos de transformación en las formas de financiación de estos sectores, ¿no? El sector televisivo. Hoy en día esos modelos de financiación están mucho más establecidos, como decimos, a estos modelos a la carta y la televisión generalista pues está en franco retroceso, una, digamos, imposibilidad de desarrollar mecanismos que amplíen, digamos, las expectativas a futuro. Todo lo contrario, hoy en día el sector de la televisión pues establece unas condiciones por las cuales se generan precisamente o se profundizan esas dinámicas de concentración o de hiperconcentración que estábamos hablando anteriormente en otros sectores. En el sector de la televisión es mucho más claro, precisamente porque está mucho más retado y al estar mucho más retado y al contraer su mercado de financiación, pues necesita todavía, frente a esos entornos, como decimos, de desregulación, contar con mayores digamos, garantías que minimicen el riesgo en la inversión. Eso en cuanto al sector de la tele. El sector del cine también lo habíamos estado hablando de manera más o menos profunda y habíamos entrado en definitiva en la diferenciación y el intercambio, digamos, que existe entre tres tipos de industrias culturales. Aquellas que están definidas por el consumo en flujo, aquellas que están definidas por el consumo de productos o aquellas que están definidas por el consumo de servicios. Como habíamos estado hablando, y ahí sí quiero reiterar un poquito más, la industria cultural de flujo son aquellas industrias culturales cuyos contenidos culturales no se compran, sino que mayoritariamente se accede a ellos a través de sistemas que ofrecen un flujo continuo o en eventos. Esta industria del flujo tuvo su mayor auge a partir de inicios del siglo XX con la masificación de la radio y sobre todo a mediados y a partir de mediados del siglo XX hasta precisamente piensen hasta un momento muy cercano, hasta hace 10 años prácticamente, en los que la televisión era la gran reina de las industrias culturales. ¿Sí? Esa industria de flujo pues tenía unas características, digamos, tenía un nivel de accesibilidad muy bajo, un nivel de participación, de decisión, de toma de decisiones de los consumidores muy bajo también, muy vindicado a los intereses de los propietarios, con muy poco nivel de acción, ¿no? Con muy poco nivel de retroactividad. Por otro lado, históricamente también, las industrias de productos han coexistido con estas industrias de flujos y estas industrias de productos se pueden definir
a partir del surgimiento de un mercado mundial inmenso de compra de soportes que permite almacenar contenidos culturales audiovisuales y hardware cultural. En ese caso, los eventos sirven como apoyo al marketing cultural. Y eso es lo que ha venido pasando específicamente en la industria de la música grabada y en gran medida también del cine. En este caso del cine en casa, ¿no? Aunque también el cine en las salas de cine podría considerarse industria del producto. Y ahora me dicen, bueno, eso puede ser que sea una de las preguntas para el foro. En ese sentido, las industrias de productos se empiezan a desarrollar en el momento en el que se desarrolla la gran capacidad también de masificar los aparatos, el hardware, digamos, cultural que permite la reproducción doméstica de estos formatos. A partir de ahí empiezan a surgir, pues como decimos, la masificación del vinilo en los años 60, la masificación del cassette a partir de los 70, 80 y ahí, sobre todo, la aparición también de los dispositivos portátiles como es el antiquísimo Walkman, ¿no? Pero también después, posteriormente, el MP3, el MP4 y después los dispositivos móviles inteligentes, los smartphones. Eh, y pues toda la serie de periféricos con los que contamos hoy en día, ¿no? Esa industria de productos, como decimos, viene coexistiendo de manera más o menos tranquila, ¿sí? Con el resto de fórmulas, ¿sí? Sin llegar a ser preeminente, pero generando altos niveles, digamos, de acceso y de comercialización. En tercer lugar, la industria de servicios es una industria mucho más tardía, que aparece en el momento en que las redes permiten acceso permanente y ubicuo a los contenidos, por lo que el producto pasa a ser sustituido por la suscripción que permite el acceso no lineal al contenido cultural. Aquí hay muchas cosas muy interesantes que tienen que ver específicamente, bueno, en un primer momento por el modelo y la sustitución del modelo de flujo por el modelo de servicio, en el que las características de cada uno de ellos pues repercutirán en la consideración de una audiencia propia. El modelo de servicios es el modelo de las OTTs, es el modelo Netflix, es el modelo de Spotify, es el modelo de lo que estamos acostumbrados hoy en día a consumir dentro de nuestra oferta cultural. En ese sentido, y específicamente la fecha es 2010 en este gráfico, precisamente porque es a partir de esa fecha cuando el aumento en la capacidad del ancho de banda y sobre todo de la difusión de la banda ancha, ustedes no conocían Internet antes de la banda ancha, pero era realmente unas velocidades ínfimas en las que a duras penas se podía compartir un archivo de MP3. En ese sentido, pues la aparición de la fibra óptica y no la aparición, sino la masificación y la domesticación, es decir, el acceso doméstico a la fibra óptica y los primeros planes de oferta asequibles de banda ancha en el mundo, digamos, derivan también en la aparición y asentamiento de la web 2.0 y la capacidad de intercambios que en ese sentido, de almacenamiento, que en ese sentido, pues, o en este sentido derivan en esta apuesta por la industria de servicios. Esta industria de servicios tiene una característica principal muy importante en torno al consumo de los productos culturales o de la producción cultural, y es que, a diferencia del modelo de flujo, digamos, permite una accesibilidad ubicua a los contenidos, como hemos dicho, a través de ese acceso permanente. Yo puedo decidir cuándo quiero ver y cómo quiero ver, o qué quiero escuchar o qué quiero leer en el momento y en el lugar que me apetezca. Y a cambio tiene como diferencia con la industria de productos en que, digamos, los consumidores suscritos a esta industria de servicios no tienen en propiedad los contenidos culturales a los que están suscritos, sino que es una especie de renta, ¿sí? Alquilan ese acceso. Realmente lo que
tienen es un acceso a una serie de contenidos que están, son propiedad de la empresa que ofrece estos servicios. Eso es algo muy importante en la medida en que, si bien tenemos esa capacidad o aumentamos en esa capacidad de acceso, perdemos en la capacidad, de decisión o de toma de decisiones sobre los contenidos a los que queremos acceder. Es decir, Netflix hoy puede tener y tiene en el entorno de unas 3.000 horas de contenidos de acceso para todos sus suscriptores en Colombia, pero mañana puede decidir que reduce ese acceso a 2.400 horas o que de esas 3.000 horas, remoza, cambia, sustituye 1.500, ¿sí? De repente porque le apetece a Netflix y porque tiene, todo el derecho a hacerlo. Y nosotros, perderíamos el acceso a esa parte de los contenidos culturales que Netflix decidiera retirar, ¿sí? Bueno, ¿cómo se financian estas industrias culturales? Es algo que más o menos todas y todos tenemos claro, pero que no está de más repasarlo. Existen 4 modelos de financiación. El modelo clásico de financiación directa, es decir, la compra por parte del público, ¿sí?, de ese producto en concreto. Modelos de financiación indirecta, cuyo mayor exponente siempre es el mercado de la publicidad. Pero bueno, también el mercado de las suscripciones, aunque es una financiación directa, tiene también parte de financiación indirecta a través de la publicidad, y eso es una de las ventajas para el sector de la industria derivadas de este proceso de digitalización, y es que ahora no solo se financian, de una de las formas, sino que lo harán de manera, colaborativa. Aquellos que decidan pagar por un servicio premium de Spotify no tendrán por qué soportar el modelo de financiación de la publicidad que sí soportarán aquellos que no deciden pagar esa financiación directa. Bueno, y también tenemos obviamente pues financiación por acción pública o financiación colectiva. Como dice acá, la financiación indirecta es más habitual en los servicios, en las industrias de servicios y de flujo, mientras la financiación directa es más habitual en la de productos. Ahora bien, históricamente ha sido así, pero realmente hoy en día estamos acostumbrándonos a que existe, como decíamos, una mezcla en los modelos de financiación, también derivada, de esas crisis en los procesos de financiación. La apuesta por diferentes tipos de consumo in-home o consumo out-home, que estaría pues asociado al consumo doméstico o al consumo público, y los procesos de individualización del consumo asociados a la mundialización, derivan en esos procesos que estábamos diciendo de, aumento en las formas de concentración a partir de la aparición de los procesos de convergencia. Esa convergencia que básicamente nos habla de la retracción de 3 grandes sectores del mercado, como es el de las industrias culturales, el de la informática y la electrónica y el de las telecomunicaciones, en un solo macrosector en el cual las grandes compañías han entrado a hacer parte. Como vemos acá, Android sería Google, serían Apple, sería Microsoft, faltaría Amazon, aunque esté aquí el pajarito de Twitter. Como decimos, esto está acompañado de unos procesos de desregulación que inician en más o menos los años 80, pero podríamos retraer mucho más, sobre todo a la aparición de las propuestas de Hayek en el año 44, que pugnan con las propuestas keynesianas que a partir de la Segunda Guerra Mundial vencen frente a esa primera propuesta de mercado desregulado, de un neoliberalismo que nace en el año 44, pero que no surge o no logra establecer un discurso, vencedor, y que es sustituido por un keynesianismo que pretendía en la gran medida, o en la gran mayoría de
los países, sobre todo afectados en Europa por la Segunda Guerra Mundial, evitar la apuesta de esos países por un modelo alternativo al capitalismo, que era el comunismo de Estado, el comunismo soviético, y en ese sentido lo que pretende pues la apuesta de Estados Unidos dentro, pero también fuera, eh, por el keynesianismo es contrarrestar con medidas, ¿verdad?, de fortalecimiento del Estado dentro de un capitalismo de Estado de los sectores menos favorecidos. En ese sentido, a partir de los años 70 y con la doctrina de seguridad, la escuela de Chicago, los Chicago Boys, eh, asociado a la Escuela de las Américas Militar, pues empieza a haber una serie de experimentos de introducción de las propuestas de Hayek en países del denominado por aquel entonces tercer mundo. En el caso de Chile es claro la participación de la CIA en el golpe de Estado de Pinochet y la inclusión de las propuestas de esta escuela de Chicago y del, digamos, máximo exponente del neoliberalismo, que fue el Estado chileno, hasta este momento en el que se ha aprobado esa renovación, ese referéndum para reformular la Constitución que fue heredada de este entonces, ¿no? A partir de ahí, la entrada, digamos, de Margaret Thatcher en el gobierno del Reino Unido y de Ronald Reagan en los Estados Unidos, y la victoria de las propuestas neoliberales en el mundo occidental a partir de estos dos políticos, digamos, estas dos figuras públicas que en América Latina especialmente pues son aplicadas a partir de los años 90 y con el denominado consenso de Washington. No quiero detenerme mucho acá porque yo sé que esto no es algo que se centra en la asignatura, pero es importante, ¿no? Consenso de Washington como una serie de medidas, de promesas asociadas a, digamos, la favorabilidad de medidas menos restrictivas asociadas eso, a la crisis de la deuda externa de los países de América Latina. Todo eso, digamos, también en Europa con el libro blanco y la superautopista de la información, la apuesta por la desregulación de los sectores de la información y las industrias culturales y creativas en el año 93, digamos que genera un campo de cultivo perfecto para estas propuestas neoliberales, ¿sí? Como dicen acá, dejen de hacer política con la política, dejen para lo que es para hacer negocios. Un poco ese es el espíritu que encierra este neoliberalismo. Como decimos, un neoliberalismo que se distingue de las políticas culturales keynesianas o del estado del bienestar en la medida en que el sector público en esas políticas keynesianas sería el motor para el bienestar político y el bienestar social a través de garantizar beneficios democráticos, libertad de expresión, así como beneficios sociales y culturales. Para las políticas culturales neoliberales, el sector privado sería el motor del bienestar económico, que garantizaría a través de innovación, empleo y beneficios económicos. La integración, como decimos, que deriva de esta apuesta, se da en estos procesos de hiperconcentración que estamos viendo en los sectores y que afectan en gran medida a las audiencias, como decíamos, especialmente en la pérdida de una capacidad de acceso a contenidos más diversos frente a un aumento a número de contenidos. Es decir, de manera cuantitativa tenemos mayor acceso, ¿sí?, a más número de contenidos, de manera cualitativa vamos perdiendo, digamos, diversidad de contenidos o acceso a esa diversidad de contenidos en la medida en que el sector o los sectores de las industrias culturales van siendo subsumidos por los grandes gigantes, digamos, de la comunicación o de la información. Caso de News Corporation y las compras, digamos, que va haciendo 20th Century Fox de Fox y de Fox News y posteriormente Wall Street Journal. Podríamos hablar de Sky News también, de la televisión Sky, de, bueno, en fin, una serie de industrias
asociadas. O el caso de Disney con la compra de ABC en el año 95, entrada al sector televisivo, la compra de Pixar, como hablamos el otro día, en 2006, a partir del gran éxito de, digamos, su apuesta por la animación 3D, compra de Marvel, compra de Lucasfilm, digamos, como garantización de un proceso de concentración múltiple y garantía para acceder y, digamos, tener en propiedad contenidos que les permitan expandir diversos universos culturales y simbólicos. Esta sería un poco como la conclusión, ¿verdad?, que podríamos hacer de este bloque de contenidos. Ahora yo les voy a dejar unas preguntas, digamos, a manera de resumen en el foro para que ustedes mismos, pues, y ustedes mismas hagan sus reflexiones. Como les digo, esta sería la última parte de contenidos de la asignatura. A partir de aquí, lo que nos quedaría ya sería la próxima sesión, hablar un ratito sobre una serie de herramientas para poder analizar o para que ustedes puedan utilizar en sus análisis de los trabajos finales, y dentro de 15 días nos veríamos en la sesión que está dedicada a que ustedes expongan precisamente de manera grupal sus trabajos finales. Sin más que añadir, y ya llevamos 40 minutos, no quiero ser más pesado, les deseo muy buena semana, espero que estén todas y todos muy bien, que sigan estándolo, que disfruten mucho todo lo que puedan este puente que tenemos esta semana que viene, y cualquier duda, cualquier cosa ya saben, estoy atento al correo, estoy atento a el Teams. Disfruten esa semana, disfruten ese puente, nos vemos el martes que viene.